Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de este libro, El foso de los olvidados, de mi amigo Antonio Runa de la órbita de Endor, con el propio autor, y nos sirve como excusa para hablar de la nueva fantasía, de la fantasía que leemos y disfrutamos después de la obra de Tolkien y de George Martin, y cómo le ha influido para este libro. ¡Vamos con ello! En primer lugar, muchas gracias por el vídeo, gracias por me gusta el vídeo, gracias por compartir el vídeo, gracias por suscribiros al canal. Son especiales a los nuevos suscriptores. Ahora dentro de poco vamos a pasar a mi cuarto, en que os pondré la charla que hice con mi amigo Antonio Runa. Cuando se publique este vídeo estaré camino a la StyleCon, el encuentro anual de la Sociedad Tolkien Española, de la cual soy un orgulloso miembro y socio. Y bueno, lo que os quería comentar, no va a haber tantos avisos como la semana pasada. Todos los martes estoy en Magos y Medianos hablando de hablando de The Last of Us y de Andor, dos series increíbles actualmente en emisión. Y hablo con Antonio Runa, pero hablo con Elia y con Paco, que son los responsables de Calmados y Medianos, también con Manuel Beltrán, con Totem Mario Delia, gran amigo. Y bueno, creo que lo pasamos muy bien. Y ya digo, creo que a día de hoy no vais a ver que se estén emitiendo ahora mismo series mejores que esas dos. Y la otra cosa que quiero decir es que la semana que viene ya estoy preparando un vídeo que va a ser muy especial. Va a ser un vídeo recopilatorio de, por decirlo así, como toda la información que sabemos sobre Vientos de Invierno confirmada, no rumores, no spoilers, sino ¿qué sabemos 100% seguro de Vientos de Invierno? Actualizado a 2025. De verdad, ese vídeo va a ser muy potente, estará acompañándose en los terrenos, pero hay que prepararlo bien. Entonces ya digo, eso va a ser vídeo la semana que viene. Y de verdad, le tengo muchas ganas, pero será la semana que viene. Esta toca hablar con Antonio Runa de la nueva fantasía de Tolkien, de Martin y de, por supuesto, El foso de los olvidados. Vuelvo a tener aquí en mi canal a un divulgador, creador de contenido, podcaster, director del mayor podcast friki que hay en este país, escritor y encima, por encima de todo, amigo mío, Antonio Runa. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Pues un placer estar otra vez por aquí contigo. Bueno, la verdad es que los que sigáis el canal de... Los que escuchéis la órbita de Endor, por supuesto, los que veis el canal de Twitch de Antonio o veáis Magos y Medianos, ya estaréis, espero que no cansados, pero ya nos veis cada semana en el formato Anillos y Dragones, hablando de Lord of Andor, de The Last of Us, de Andor. ¿Has visto? Para que veáis cuando estamos grabando eso, estamos grabando el miércoles 7 de mayo. ¿Has visto ya los 3 nuevos de Andor? Yo todavía no he podido. No. Tranquilamente. Yo me espero al fin de semana, ¿eh? O sea, siempre. Es que he visto nada. He leído que el 8 es rollo histórico, ¿eh? Pero bueno, no he leído nada. Era por si lo habías visto, pues si tenías unas mini impresiones, pero yo digo, todavía no he visto nada, pero bueno. Vale, bueno, pues lo primero que hemos venido aquí para hablar de esto, que es El foso de los olvidados. Hemos venido aquí a hablar de mi libro. Sí, en este caso de tu libro. En algún momento hablaremos de mi libro, pero será después de verano seguro. Entonces, El foso de los olvidados, publicado por Editorial Minotauro, como tus libros anteriores, La chica gris y La materia de la sombra. Ya estuviste aquí en mi canal hace 2 años para hablar de La chica gris, que dentro de Minotauro está en la colección Laberinto, que tienes como una colección más, un sello más de terror, misterio, ¿no? Entiendo que esto es Minotauro normal porque es fantasía pura, ¿no? Voy a serte sincero, no estoy muy seguro, ¿eh? O sea, porque yo creía que sí, pero luego revisando el interior sí que está dentro de Minotauro Laberinto, pero ya no aparece lo del laberinto en el exterior, no lo sé. Y también hubo libros de fantasía antes en la colección Laberinto, así que no lo tengo muy claro, pero sí, o sea, parece que es Minotauro, no lo sé. No estoy muy seguro de lo... En lo técnico no sabría qué responderte, francamente. Bueno, la gente busca el libro, busca a Antonio Runa, ve el título y luego ve que lo publica Minotauro, que es es del Grupo Planeta, es decir, la mayor editorial que hay en España, y dirá, joder, pues a Planeta no le publica a cualquiera, ¿no? Pero la primera pregunta, la que todo el mundo se hace, la que ya respondí en otros sitios, pero como la gente pues igual no te ha escuchado, es ¿por qué tras primero escribir sobre Batman en su día, pero sobre todo escribir 2 novelas de misterio y terror, porque ahora te has pasado al género de la fantasía? ¿Cuál fue tu motivación, tu razón? ¿Por qué se te cruzó un cable? Bueno, principalmente porque yo nunca me he considerado autor de terror. Eso para empezar. Yo soy un
igual que en el podcast tampoco he querido especializarme excesivamente en un tema, sino que lo que quería era pues hablar de todo lo que quisiera. En lo literario igual, o sea, a mí me gustaría, o sea, la idea de abordar todos los géneros que a mí me gustan me hace mucha ilusión, ¿no? Entonces, algún día, pues incluso me meteré en policíaca, western, o sea, yo lo quiero tocar todo, ¿no? Entonces, empecé con el terror porque era lo más fácil para mí, por toda mi andadura con el tema del misterio, tras haber estado por ahí investigando cosillas relacionadas con la parapsicología, haber divulgado mucho de ese tema, era como más fácil, ¿no? Además, era mi mundo, era mi época, era mi ciudad, era un entorno en el que yo me había movido con soltura, con lo cual era fácil, ¿no? Hablar sobre lo que conoces. Pero no quería anclarme ahí, ¿no? No quería. De hecho, el segundo libro ya quería cambiar, pero en esos momentos pensé que era mucho más fácil sacar una novela más de lo mismo y fue tan fácil que la acabé en unos meses, o sea, la presenté con meses de antelación a la fecha límite de entrega. Me salió sola. La materia de las sombras fue un libro que salió, vamos, o sea, casi del tirón. Y quería cambiar. Aunque es cierto que ya has contado que tu idea no es que tuviera ese protagonista, no iba a ser Zarco el protagonista, pero dijiste, pues al final me encaja el prota del anterior. Sí, yo empecé a escribir la materia de las sombras con otros personajes, pero salía el inspector Fusco y dije, qué tontería, pero si Isaac Zarco está muy bien, o sea, voy a convertirla en una aventura de Isaac Zarco. Y casi se convirtió así un poco en ese personaje recurrente que la gente ahora pues espera que de cuando en cuando saque alguna historia suya, ¿no? Pero bueno, era el momento de cambiar. Después de 2 novelas de ese tío seguidas, casi consecutivas, era el momento de irse por ahí a otro lado. Entonces yo tenía varios proyectos por ahí. Tenía una novela de superhéroes empezada desde hacía ya años. Y bueno, empecé con algo nuevo porque el tema de la. Yo quería cambiar de estilo y bueno, fue un poco mi editora la que me aconsejó diciendo, pues métete en fantasía porque va a ser lo más fácil de que se venda bien, están aprovechando un momento, joder, tenemos que aprovechar este momento, la fantasía está muy de moda, entonces si lo vas a sacar, no quieres a que se pase de moda, como ha pasado con los superhéroes, entonces lánzate ya, es el momento. Y no era lo que yo quería, esa novela yo la quería escribir, pero quizá no en este momento, así que, bueno, pues me puse con ella y claro, fue tanto tiempo de preparación del world building y de todo lo que iba a ser el lore que cuando ya realmente me puse a escribir, cuando me puse el teclado delante y me puse a escribir, pues ya me había comido medio año, entonces prácticamente. ¿La editora es Natalia de Minotauro? Porque igual a la gente le suena. Vale. No, es Vicky Hidalgo. Vicky Hidalgo, vale. A Natalia la conozco. Es bastante mítica, es que la Sociedad Tolkien española, que tenemos gente que no escucha la Sociedad Tolkien, cuando hay cualquier cosa de Tolkien, es quien sabe hablar de los nuevos libros y tal. Vale. O sea, es una editora que sabe mucho de fantasía, porque está especializada o ha hecho más, o que yo sepa, ha editado mucha fantasía. Le gusta todo, o sea, está claro que también es verdad que es su trabajo, ¿no? Entonces ya llega un punto. Habrá que ver, fíjate, nunca le he preguntado qué es lo que ella lee, ¿no? Cuando intenta leer por placer, ¿no? Si es que llega a hacer eso, porque a lo mejor está tan harta de leer que lo mismo prefiere ver series de televisión o cualquier otra cosa, ¿no? O jugar al ajedrez. Pero sí es cierto que, bueno, fue ya un poco la que me dio el último empujón y dije, venga, que sea esto. Y no hay más. Y ahora estoy escribiendo otras cosas diferentes de cambio de género, con lo cual ahora estoy en otros proyectos, así que a ver qué pasa. Bueno, entonces, creo que ya has dejado claro por qué no querías anquilosarte en otro género y de hecho lo de superhéroes a la gente seguro que le llama la atención, sabiendo lo que te gusta también ese género, que tú has leído mucho cómic. Basta ver que detrás de ti hay mucho cómic, o sea, detrás de tu... Igual que yo tengo Pokémon y una cosa de Stark, tú tienes mucho cómic ahí detrás. Sí, no, y esa novela saldrá. No sé cuándo, pero eso va a salir, eso está más claro que el agua. Pero bueno, digo, ya has explicado un poquito por qué no querías cerrarte o anquilosarte en ese mundo, pero dentro de la fantasía, hay muchos tipos de fantasía, vamos a hablar aquí de autores de fantasía, pero has querido escribir este libro con una portada maravillosa, que luego me gustaría que hablaras algo de la portada y su maravilloso autor, Breo, que está en el Celsius, como tú, este verano. ¿Por qué El foso de los olvidados?
preséntame un poco para la gente que esté aquí un poco perdida, la gente que sea más de mi canal, más de los 7 reinos y sea menos perfil Lode. ¿Qué es el Foso de los Olvidados? ¿En qué consiste? ¿De qué va? Cuenta un poco esta vaina. Bueno, vale. Bueno, es una obra. ¿Sabes qué pasa? Que yo a la hora de definirlo, pues casi es peor trabajo, ¿no? Que si lo definieras tú, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es fantasía épica y creo pues, que es una fantasía pues, que intenta pillar un poquito de lo que, porque un poco era mi intención, ¿no? Mezclar las fantasías que ahora están muy de moda, fantasía adulta, porque hay que decirlo, no es romantasy ni es fantasía juvenil. Y aunque hay cosas, hay algunos elementos que podrían decir, bueno, esto es literatura juvenil. Sí, pero no. O sea, es adulta, aunque los personajes sean muy jóvenes, pero son personajes muy jóvenes en un entorno medieval donde pues ya con 15 años eras mayor de edad prácticamente, ¿no? Entonces estos chavales tienen 17 años, pero tienen una edad mental equiparable ahora a 30 y tantos, porque es así, ¿de acuerdo? O sea, ahora pues vivimos en una sociedad muy aniñada, por lo menos en Occidente. Entonces, quería mezclar eso, como digo, con una fantasía quizá un poquito más clásica, ¿no? Ahora ya hay algunos autores como Robert D. Howard o Michael Moorcock y gente así que Glenn Cook y peña de ese corte que algunos a lo mejor ni los han oído, de acuerdo que yo creo que tenían cosas que estaban bastante bien y que podrían servir incluso para revitalizar un poco los gustos fantásticos de muchos lectores de ahora, ¿no? Que no todo es Abercrombie y Sanderson, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, sí que quería pillar un poquito de estos autores de nueva hornada, pero mezclándolo con gente como más clásica y sobre todo lo más importante, pillar mi propio estilo, ¿no? Tener mi propia voz. Sí, y claro, por supuesto, como es tan distinto de los anteriores, pues no parece un libro. No es que no parezca un libro mío, pero la gente se da cuenta de que hay un cambio de tono y un cambio de todo. O sea, son libros muy diferentes los dos primeros de este. Con lo cual, pues un poco mi idea era esa, no sonar a nada en particular, teniendo en cuenta de que a día de hoy, esto lo he dicho 1000 veces, no se puede ser completamente original, ya casi todo está inventado, pero que la experiencia de leer El Foso de los Olvidados parezca refrescante, que sea algo innovador dentro de ciertos límites, ¿no? Sí. A ver, yo voy a presentar, me has dicho, mejor que la presentes tú a que presente yo. Yo me he leído y me he releído el libro. Estoy orgulloso de haberme zampado 2 veces, la verdad. Como le decía Antonio por privado, la primera me gustó, aunque había algo que se decía, ¿por qué no me das más páginas? Y en relectura es una gozada. Habrá dentro de un buen rato en una parte de con spoilers avisaremos spoilers. Pondré aquí un cartel gigante que ponga spoilers, 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 pero será después, no ahora, ¿vale? Pero bueno, yo, ¿cómo presento este libro? Tenemos 2 tramas totalmente en paralelo, pero en general bastante diferenciadas, que prácticamente podrían ser libros independientes, no voy a exagerarlo. Podemos traer una trama política que protagonizan los 2 personajes de la portada, que son los 2 príncipes, el Reino del Norte y el Reino del Sur, para no entrar en términos raros que la gente se va a olvidar en un minuto. Cada uno con su cultura, cada uno son naciones guerreras, las 2 mitades de un continente. Y el drama político que se crea cuando estos 2 tipos que vemos aquí pegándose espadazos, resulta que en el primer capítulo del libro deciden que no se van a pegar espadazos, sino que van a hacer una paz. Y como un continente marcado por la guerra, totalmente condicionado por ella, construido su civilización, su economía, su tecnología, su cultura, está basada en la guerra, cómo sobreviven a prolongar una paz que ya llevaba 7 años. Eso, evidentemente, habrá gente a la que le guste y habrá gente, banderizos, lacayos, secuaces, gente de su consejo privado que no le guste que haya esa paz. Y surgieron un montón de intrigas políticas vinculadas, traiciones, muertes, en fin, no vamos a spoiler el libro de momento. Y luego tenemos, por otro lado, una trama totalmente mágica, para mí, muy separada, digo, podría ser casi una novela independiente, voy a intentar contarlo sin spoiler, un mago muy poderoso que busca el retorno de la magia. Pero el retorno de la magia, guión la salvación de ese mundo que tiene magia, implica un precio. Implica un precio muy alto. Y la trama del mago se va a complicar porque debido a lo mágico que es, la trama, por decirlo así, está casi bifurcada. Igual manera que tenemos la trama
del Príncipe del Norte, este de aquí, y del Príncipe del Sur, la trama del mago, sin spoilear mucho, se va a dividir también geográficamente en dos partes, sin spoilear. Completa la descripción que he hecho del libro, Antonio. Bueno, en un resumen, o sea, por hacer un resumen, es más o menos eso, ¿no? Es una novela que tiene mucha intriga palaciega, pero donde la cosa va, yo creo que va bastante rápida, porque yo lo que quería era contar toda esa situación. Normalmente un autor de los que se llevan ahora y que te sacan un mamotreto de 1500 páginas, hubiera empezado un poquito antes, te hubiera contado todo el escenario y luego pues hubieran empezado a pasar cosas en la página 340, ¿no? Y yo quería que antes de que llegáramos a la página 100 ya empezaran a pasar secuencias que te marcaran un poquito y que empezaran a pasar cosas, ¿no? Entonces, desarrollo, presentación, un poco lo que es la delineación de todo este lore, mientras pues la trama está, no es que haya empezado exactamente in media res, pero sí casi a puntito ya de que empiece casi la tanda de penaltis, podríamos decir, ¿no? Sí. Entonces, era una decisión que de algún modo me obligaba a estructurar la novela de tal forma que hubiera que contar muchas cosas de cómo hemos llegado hasta aquí, mientras ya estamos aquí. Pero bueno, todo eso sin que parezca precipitado y demás, pero sobre todo quería imprimir mucho ritmo, ¿no? Porque yo siempre he tenido la sensación muchas veces con autores que me molan mucho, ¿no? O sea, yo soy muy fan de Joe Abercrombie, ¿no? Por ejemplo. Pero yo tengo que reconocer en el fondo de mi corazón que por mucho que a mí me guste y tal, hay veces que dice, bueno, ¿cuánto tiempo llevo? O sea, ¿cuánto llevo leído de esta novela? Perdón. 290 páginas, ¿sí que ha pasado? No. Pipi ni pon. Y lo resumes en 2 frases. Y ha estado muy bien, me ha gustado. Me ha gustado leer esas cosas, pero es pin y pon. Y ya está, y no hay más. Entonces, yo quería que cuando la gente llevara 300 páginas dijera, ¿qué ha pasado? Joder, de todo. O sea, ha pasado de todo. O sea, Sí. entonces, cuando acaba el libro tenía que ser un movidón de decir, pues que han pasado un montón de años, porque es un año en conjunto, ¿no? O sea, de la primera a la última página, más o menos es un año. Y ha sido un año muy movidito, ¿no? Entonces, esa era un poquito mi intención. Ahora dependerá de la gente opinar si se ha conseguido, ¿no? Claro. Sí. Yo lo que, o sea, luego hablaremos de la novela, pero lo que quiero decir es que este libro está, o sea, esta novela está dividida en 5 libros, ¿vale? Yo digo que para cuando ha terminado el primer libro, nuestros 2 protagonistas ya han llevado a cabo una acción absolutamente clave para el desenlace final. Han tomado medidas, han reaccionado ante ciertos hechos, más allá de lo que he contado de la paz del principio. Un suceso clave que le suceda a cada uno, que le acontece a cada uno, que es clave para el futuro de la historia, y de hecho veremos en los libros 4 y 5 veremos las enormes consecuencias que ha tenido esto. Y a la vez, la trama del mago Venterios, que es el protagonista mágico, ya también empieza a liarla, aunque todavía no, esa dirá que va más increciendo. Y yo recuerdo que el primer libro termina con una traición, o lo que parece una traición, que dices, ostras tú, esta gente es muy retorcida, muy retorcida. Entonces, o sea, me gusta mucho eso que dices porque el libro tiene muchísimo ritmo. Es decir, el libro, mi queja es que hay personajes que me gustaría que tuvieran más minutos de pantalla, como digo yo, que tuvieran más páginas, pero no se puede, o sea, no se puede negar que el libro va a toda pastilla, que es pam, 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 acción, acción. No acción sin pensar, acción de que pasan cosas interesantes. Una intriga palaciega, una conversación entre dos familiares, una conspiración entre dos nobles que no les parece bien la decisión que ha tomado su rey y su señor, también es para mí algo, evidentemente, bueno, de acción que avanza la trama. Entonces, no te cansas de ello. Y otra cosa que quería poner en valor, presentas muchos puntos de vista muy distintos y cada uno tiene una voz propia. Porque aquí hay gente que ve mis vídeos, que lee Los 7 Reinos, hay gente que quiere ser escritora o que está escribiendo su primera novela o que le gustaría en un futuro, se apuntan a talleres, a cursos de escritura creativa y estas movidas. ¿Tú cómo logras que personajes muy distintos tengan cada uno una voz diferente? Porque es que la novela es mucho más coral que La chica Daisy y la materia de las sombras, que teníamos un protagonista muy claro, que era el investigador Zarco. Y además él contaba toda la historia en primera persona, ¿no? Aquí, obviamente, pues es un narrador omnisciente muy implicado, o sea, porque los capítulos sí es verdad que tienen un narrador claro sin ser el narrador, o sea, la narración se pone de parte de ese personaje, y entonces hay
varias voces de narración y cada uno a su estilo. Entonces, bueno, lo primero es que hay que definir muy bien a los personajes antes de ponerte a escribirlos, ¿no? Y saber un poco cuál va a ser su desarrollo, ¿no? Yo cuando de repente al final del libro 1 Nofret empieza a contar su propia historia, o Nofret, porque me estoy dando cuenta de que al final cada uno pronuncia los nombres como le da la gana. En mi cabeza es Nofret. Vamos. Sí, bueno, yo además en el audiolibro les he mandado unas instrucciones de pronunciación y espero que las estén. No vas a narrarlo tú, ¿no? No vas a narrarlo tú. Vale. No. Entonces, a ver cómo queda eso, llevará todavía tiempo para que eso se acabe. Entonces, a ver qué hacen, porque en la prueba que me pasaron, joder, que no daban una. Pero al final me he dado cuenta que es más importante cómo la gente lo quiera nombrar a los personajes que cómo lo haga yo. Entonces, bueno, gente que nombra a Berlac como Belrac y gente, bueno, me estoy dando cuenta para mí es el Berlac, el que te coge y te lleva, el Berlac. ¿No? Sí, bueno, sí. Es Berlac porque es un nombre Beruzzi antiguo, entonces sería Berlac. O sea, es que Berlac rima con lleva. E-A. O sea, bueno, llana, ¿entiendes? Rimará en español, pero no. Bueno, insisto, como tú lo quieras decir, está bien dicho. Esto es como lo de Chulu. Entonces, obviamente hay que controlar mucho al personaje y saber cuál va a ser su voz. También es cierto que las voces principales deben tener un poco su propio arquetipo, porque si, por ejemplo, hay un personaje que es Galrod el quinto, es muy parecido a Mellazor, el general Mellazor del ejército rival. Bueno. Si Mellazor tuviera capítulos donde él fuera un poco, digamos, el protagonista, casi hablarían igual los dos, aunque son personajes muy diferentes, tienen rasgos tan en común que con eso ya estaría todo dicho. Y no solamente eso, sino que quizá algunos personajes sonarían más a otros. Entonces, cuando tú pones las voces en personajes protagonistas que sí que son muy diferentes entre sí, es más fácil, ¿no? Diferenciar quién es el que tiene un poco en esos momentos la voz cantante, ¿no? Pero luego, sobre todo, tener muchísimo cuidado a la hora de que, pues, que no seas tú el que esté contando la historia, sino el personaje. Y sobre todo, luego, mucha revisión. Así que ibas un poco. Porque hay veces que tú. Puede que se te vaya un poquito la pinza y que un personaje deje de ser él y se empiece a interpretar de otro modo. Bueno, pues cuando luego llega la hora de la revisión hace falta retocar. Entonces, respondiendo a tu pregunta y zanjándola, con mucho cuidado. Vale. Y mucho trabajo. Vale, bueno, escribir, cuando sabe escribir, es complicado. Bueno, queríamos hablar del libro, pero también hablar un poquito más de fantasía en general. Tú has leído más fantasía que yo por pura estadística vital, porque tienes más años que yo. Y yo he leído mucha fantasía, pero tú has leído bastante. Te quería preguntar, o sea, como los grandes, la gente que ve mis vídeos dice, siempre soy fan de Martin y de Tolkien. Y no hay casi nadie que no le guste uno y que no le guste el otro, y viceversa. Y a mí me hace gracia, o sea, hay palabras aquí que me suenan. Hay un personaje que se llama Zen, como los cenitas de Juego de Tronos. A mí todo el personaje de Findor me parece un elfo, total. O sea, me parece el primo de Fingolfin o de Finrod y demás. O sea, hay cosas que a mí sonoramente me suenan a Tolkien o me suenan a Martin, aunque Fëanor es otro personaje que también pues todo me suena muy... Claro, pero al final es fantasía y al final como Tolkien como padre de la fantasía moderna pues es el generador de todo, ¿no? Pero yo el libro lo veo bastante más grimdarkesco, Abercrombieesco que Tolkienesco. Es decir, hay bastante más personajes que son unos auténticos capullos que en la obra de Tolkien, diría yo. O al menos que en el Señor de los Anillos, porque el Silmarillion tenemos bastante drogadura, ¿eh? Pero bueno, que en el Hobbit, sobre todo en el Señor de los Anillos, hay muchos más grises oscuros. En ese caso hay personajes más parecidos a los de Martin, pero luego te preguntaré sobre otros autores no tan conocidos que han sido referencias, pero ¿qué dirías que hay de Tolkien y de Martin en esta obra? De Tolkien es fácil, nada. Sí, a mí yo adoro a Tolkien y me encanta y bueno, pues su fantasía es la piedra angular de la fantasía, ha sido así desde siempre. Entonces, le debemos mucho. Le debemos mucho. Lectores, autores y yo, como soy ambas cosas, pues entonces yo le debo por partida doble, ¿no? Pero es cierto que a la hora de escribir yo me he querido alejar de él.
Tampoco es que me haya querido acercar a nadie en particular. Está claro que la intriga palaciega no es que la haya creado George R. Martin, No, aunque no, algunos claro. lo piensan, pero es verdad que ahora es un poco el autor que ha institucionalizado un poco todo ese tema, ¿no? O sea, si hay Juego de Tronos, o sea, incluso ahora ya es más que intriga palaciega, se habla de Juego de Tronos. Hay gente Sí. por ahí en YouTube y demás diciendo, es que aquí hay mucho Juego de Tronos en esta novela. No, se ha introducido como cultura popular, en plan, bueno, la política, en el Congreso ha habido Juego de Tronos, ya es parte de nuestra cultura. Cierto. Bueno, pues, pero no lo inventó él, o sea, No, claro. Claudio, anda, que no ha Sí, habido. sí, Bueno, sí. pero es a lo que voy. Yo quería que hubiera un poquito de eso, porque es la gracia de dos amigos que corren el riesgo de perder a sus países por mantener la amistad o de perder la amistad un poco para seguir estando al frente de sus países. Entonces, Joder, pero Antonio, esta es una- fraternidad, si no te es una Tolkien Dilly. bueno, pero entiéndeme que igual que hemos dicho lo de George R. R. Martin, tampoco es que Tolkien haya inventado las Sí. amistades Pero hay una absolutamente. amistad genuina. O sea, claro, como tú lo ves aquí, que se han pegado una espada, te dicen, bueno, estos cabrones se odian. Pero el primer capítulo empieza con un enorme abrazo entre ambos. Claro, pero tú puedes querer mucho a una persona y hacer todo lo que esté en tu mano para que tu plan con esa otra persona salga bien, pero luego las circunstancias pues lo lleven a otro punto, ¿no? Y a lo mejor pues te tienes que enfrentar a la persona que más, bueno, que más quieres, quizá no tanto, pero sí que más valoras, ¿no? Desde un sentido de vista exofamiliar. Aunque en el fondo son casi hermanos. No son hermanos, realmente, no son de sangre, pero sí que son hermanos desde un punto de vista espiritual, se puede decir, ¿no? Entonces, Y de crianza. claro, entonces ese tipo de enfrentamientos al final acaban siendo muy queridos. Si es que realmente pasa eso, que luego habrá que leer la novela a ver qué ocurre y lo que no. Sí es cierto que, bueno, Martin, yo me siento más cerca de Martin, o creo que esta novela está más dentro de ese aire. Tú has dicho Grimdark. Yo no creo que sea Grimdark, pero sí es fantasía épica adulta. Y yo creo que con eso ya no hace falta encasillar, que ya son bastantes etiquetas, ¿no? Entonces, Sí. Vale, y has dicho antes, esto no es romantasy, pero no. hay escenas subidas de tono. Venga, te lo voy a preguntar. ¿Por qué querías, por ejemplo, yo que estoy enchufando en muchísimos Anderson, me he leído ya todo Nacidos de la Bruma entero, y el Entre los Dioses y el Antris y las historias secretas y bla, 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 bla? Por ejemplo, Sanderson, que es mormón, no va a ser una escena sexual ni una sola en su obra. Tú no tienes ningún tipo de cortas, lo más mínimo, igual que por ejemplo hacía Martin y Tolkien no hacía, de meter escenas sexuales. Pregunta a un autor, ¿por qué? Pero una escena sexual no convierte una novela de fantasía en No, romance. pero me refiero que quien quiere spicy, cara, es que ahí me contaron el otro día, volviendo de una boda medieval que tuve muy chula, mi conductora me dijo, bueno, es que ahora ya los libros nuevos te ponen como tags en la parte de atrás en plan, spicy, enemies to lovers, no sé qué tal, y te lo pones ya en el mismo título, que me parece ya una cosa demencial, pero bueno. Sí, entonces, es que dentro, yo flipé mucho cuando estuve echándole un ojo. De hecho, solo para aprender, para ver qué tal, empecé a leer, lo he dejado, ¿no? Pero empecé a leer un libro que no era romantasy porque era, pero era de esas novelas, ese tipo de novelas, pero era con un piloto de Fórmula 1 y tal, y era como, bueno, esto que son cosas que a mí me gustan mucho, lo voy a probar. Y el efecto era enemies to lovers, no sé qué, con no sé cuál. O sea, dentro del romantasy había como 9 categorías, no sé qué, y esa novela, digamos, que entraba dentro de 3 de esas definiciones, y es como, pero joder, dejad de enrevesarlo todo. Bueno, a lo que voy. Hombre, sí, en esta novela hay momentos crudos, o sea, no voy a decir gore porque gore no son, pero sí que hay algún momento sangriento. Sí. El medievo es sangriento, o sea, y ya está. Entonces, si alguien no quiere sangre, pues bueno, a lo mejor esta novela no está pensada para lo eso. dicen en Pulp Fiction, que viene Medieval in Lloras, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Pues hombre, quizá no tanto, pero bueno, en el medievo había muchos espadazos, pues también la gente follaba mucho más que ahora. Eso te lo garantizo porque no tenían internet, había menos despistes, la gente, pues, había menos formas de pasárselo bien, ¿no? Y bueno, pues yo quería que hubiera un poquito de eso. No hay tanto, yo creo que no hay tanto, pero me estoy dando cuenta de que la gente se queda con esas secuencias, o sea, marcan como las secuencias de acción, sobre todo porque muchas de estas secuencias vienen sin avisar. Sí. Y es como, joder, de repente te encuentras con, pues, que la gente está ahí dándose crudo, ¿no? Y bueno, también era un poquito la intención, sin ser pornografía, porque creo que tampoco es. No, para nada, pero sí Pero que es...
Es, O sea, es explícita, es explícita. no, y la cosa es que sí vienen sin anestesia. Primero, no te recreas, no es pornográfico, no es obsceno, no me parece obsceno. Es una narración de uno o varios encuentros sexuales. Ya digo, en el segundo libro, segundo capítulo, vamos a verlo, un ejemplo claro, no voy a spoiler nada. Pero sí es cierto que, o sea, mi queja sería, no tengo indicios previos de que el personaje le guste este rollo. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a esto? Que me decía Pelayo. Es que Antonio no quiere darnos pistas de ello. Defiéndete ante esta acusación que te hago. Bueno, pero vamos a ver, buena acusación porque a ti te gusta que te vayan avisando, ¿no? O sea, te gusta que pongan el intermitente y Me gustan luego los que la gente siga. presagios, me encantan los presagios. Bueno, pero a mí me encantan las sorpresas, entonces yo prefiero sorprender al lector en lugar de decirle, ojo, que va a pasar esto. Que quiero decir que la novela ya va avisando de muchas cosas, no puede avisar de todo, yo creo. Vamos. Sí. Entonces, algunas secuencias están, además, incluso premeditadamente diseñadas para que te pille por sorpresa la reacción de última hora de un personaje, en plan, joder, pero se ha estado dándole vueltas a reaccionar de otro modo y ahora hace esto. Y todo esto del sexo, pues como es casual y de repente yo quiero enfocar un poco la acción en el momento en el que ya está todo el mundo, pues eso, en acción, ¿vale? En lugar de haberlo preparado en la cena con miraditas y como que se vaya cociendo, ¿no? Y luego culminen en la alcoba, pues en plan, bueno, además como era esa primera secuencia es en un capítulo que divide el día en varias partes, madrugada, crepúsculo, mañana, mediodía, etcétera, 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 ¿vale? Hasta llegar al final. Y en cada una de esas fases, pues hay la narración hay un punto de vista diferente. Exactamente. Entonces, claro, al ser madrugada y es ese día, pues no puedo contar lo que hubiera ocurrido en la cena, sino ya cuando están ahí, pues eso, trasnochando, por decirlo suavemente. Sí, no, era, o sea, quería preguntarle porque dices tú, a la gente evidente le ha llamado la atención porque, o sea, a ti miles de personas te escuchan y de repente, ostras, este tío al que escucho de repente ha escrito una orgía, no sé si calificarlo así, en el libro esa palabra se menciona, pero bueno, el caso, vamos a centrarnos un poquito. Lo has dicho al principio del vídeo y aplaudo mucho porque en esta vida hay más que Tolkien, Martin, Sanderson y Abercrombie. Aunque la gente no lo crea, las librerías venden más libros aparte de ellos. Entonces, lo has tocado de pasar, pero estamos en un canal que habla de fantasía. ¿Qué otros autores de fantasía? Y si me quieres hablar de Abercrombie, háblame de Abercrombie, porque en mi canal casi no he tocado nunca nada de Abercrombie, aunque me llevo muy bien con Fran Vegas, que es su ilustrador el que hace las portadas de Les Runas en España. ¿Qué otros autores de fantasía, más allá de Tolkien y Martin, has visto, o no diré que ni mucho menos has imitado, pero sientes que, pues esto que escribió este autor quería poner un poquito en este libro? Bueno, vamos a ver, es que yo quiero que todo lo que yo lea me influya de algún modo, ¿no? Con lo cual, de hecho, cuando yo me pongo a escribir un libro sobre un género concreto, cuando estoy empezando sí me gusta leer novelas de ese género, pero luego me salgo del género. O sea, necesito leer otras cosas, con lo cual todo al final acaba influyéndote mucho, ¿no? Entonces, a mí dentro de lo que es así, me has pedido autores de fantasía, pues autores de fantasía. Y vuelvo a insistir, no se trata de influencia. Yo no quiero sonar a ellos, quiero incluso alejarme de ellos. Pero soy lector de sus obras, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí, ya lo he dicho muchas veces, yo no soy de Brandon Sanderson, pero lo que valoro mucho lo que él ha hecho y creo que al final le ha venido muy bien a la fantasía tener un autor así. Con uno vamos que nos matamos, o sea, no necesitamos más para no invadir las estanterías de las librerías. Pero es verdad que algunos aspectos, ¿no?, de su obra pues sí me parecen interesantes y me pueden haber marcado de algún modo. Hemos dicho Abercrombie, por supuesto. Tampoco soy amigo de Steve Erickson, pero hay algunas cosas de los dos libros que leí. Es que malas yo no he leído nada de eso. Hay como 10 libros de malas, hay un porrón, ¿no? Hay un montón. Sí, si la gente se piensa que El Foso de los Olvidados, si alguien piensa, pues El Foso de los Olvidados me parece un libro complicado, que se metan en malas. A ver. Y luego vuelvan al foso, a ver si no es sencillo. Entonces, pero tiene cosas, aunque a mí me sacó completamente de sus obras, no soy amigo suyo tampoco, pero creo que sí que tiene cosillas que son valorables, ¿no? O sea, lo poco que he captado que sí que me gusta, pues me gusta, pero te vuelvo a insistir. Son muchos autores, ¿no? Entonces, te he citado antes Howard, te he citado Murkoff, te he citado Glenn Cook,
pero hay muchos otros, ¿no? O sea, no puedo evitar sentir que todo el manga y el anime que he leído también me han podido influir, ¿no? O sea, cosas que Bueno, es que el incluso, manga, yo siempre, el manga es fantasía. No es ciencia ficción, pues es fantasía. O sea, no. bueno, Dentro pero de los géneros no. también hay manga de fantasía, o sea, hay mucho manga de No, fantasía. digo que es fantasía, no es ciencia ficción. Digo que si tuviéramos que meter en un género literario, para mí, o sea, un cómic es una novela gráfica, por tanto, son novelas. Dentro de los géneros de las novelas, pues hay poco terror, hay poco misterio, hay mucho romance, y yo diría que es fantasía. O sea, para mí One Piece es fantasía, es una saga de fantasía. Ujú. Claro, entonces yo por dentro de esos límites pues pues he leído también muchísimas cosas, ¿no? En estos momentos además ahí están sacándolo, creo que son los franceses, aquí lo publica, pues no sé si es Yermo, creo que sí. Toda la obra de Michael Moorcock, ahora está saliendo Elric, Hawkmoon. Me imagino que luego acabarán sacando otras cosas por ahí, pero han empezado con ellos y lo están reinventando y actualizando bastante, porque la estética de todos esos cómics es como muy de ahora. No lo hubiéramos concebido así en los 80, por ejemplo, ¿no? Pero pues todo eso también, joder, es que son descripciones muy, muy cañeras visualmente, claro, ahí ya no son descripciones, son en realidad más es una descripción gráfica, a través del dibujo. Pero todo eso al final me acaba influyendo. Ya te digo que hay gente que lo tiene muy claro. Tú le haces esta pregunta y puede que la gente diga, pues yo soy de fulano y de mengano, pero es que a mí me influye todo el mundo, ¿no? Entonces, has mencionado a Howard, dices Robert Howard, el de Conan el Bárbaro, o es por otro supuesto, Howard. claro, Vale, claro. es que yo lo he contado, cuando cené con Martin y yo no le hice esa pregunta, estábamos como un grupo de colegas tal, y había un tipo que era griego, muy majete tal, y decía George, en plan, ¿qué me recomiendas leer? En plan, o sea, ¿qué está leyendo ahora? Decía Martin, hay que leer a los clásicos. Como yo, mi sensación es que a George no le hace demasiada gracia a Sanderson porque le parece demasiado mágico, y la frase de Martin es, si la magia está demasiado controlada y reglada, no es magia, es ciencia y entonces no es magia. Dice, leamos a los clásicos, y decía, insistía Jack, por supuesto, decía Jack Vance, Howard, leamos a los clásicos. Digo, y yo a Howard no he leído nada. Venga, vénteme a Howard. Y es que no he leído nada de Conan el Bárbaro. Me sonaba como muy simple desde fuera, pero asumo que no es nada simple, Howard. Bueno, pero vamos a ver, es que, claro, Howard no escribía novelones de 600 páginas, de hecho eran más, estamos hablando de un tío de los años 30, con esa influencia un poco de lo kafkiano, donde ya se consideraba novela corta, un relato pues que tuviera 100 páginas, y es como... ¿Sabes? Conan no tiene super novelones, o sea, me refiero en cuanto a páginas y demás. Y que se mueve dentro pues de unos tropos que son los que había en aquella época, pero yo creo que son interesantes. Lo que pasa es que si tú solamente has leído este tipo de novelas que están tan en boga, puede que leer a Howard a estas alturas de la vida sea complicado. Es como empezar a disfrutar ahora de Star Trek, de la serie original, pues es una serie de ciencia ficción de los años 60, lo hacían con lo que podían, o el Doctor Who de aquella época. Entonces, pues hay muchos espectadores y también habrá muchos lectores que les cueste, ¿no? Ese material tan sumamente antiguo que tenía otra forma de narrar y otra forma de contar las cosas. Entonces, pues eso es como todo. Yo, pues en aquellos momentos no me metí con otras cosas, pues tipo, pues qué sé yo, Julio Verne y todo ese tipo de cosas, y John Carter de Martyr y todas estas movidas, cuando era joven. Y ahora, pues yo entiendo que me cuesta. O sea, me cuesta leer esas. Entonces, yo no voy a vender Robert Howard a nadie, porque lo más seguro la gente pruebe y no le guste. Pues eso también depende del aperturismo mental que tenga la gente, ¿no? Que se vaya a meter en eso. O sea, es que los libros de Howard es que tiene libros de los años 30, colega. O sea, que han pasado casi 100 años. Es decir, que evidentemente las novelas que lees ahora no tienen el ritmo, ni el estilo, ni la diversidad, ni tal, que tiene un libro que literalmente se escribió hace 100 años. Y no todo es el Quijote. Esto es una mega friki. Yo he dicho que la mejor novela que he leído en mi vida es el Quijote. Esto es muy random, pero es que a mí el Quijote me parece increíble en todos los niveles, en todo. Pues no todo es el Quijote. El Quijote hay un puto el Quijote en historia. Entonces, es normal que los 100 años ya está mal. Ya está. Claro, que tú ya eres abierto, entonces a lo mejor tú lo puedes leer y te gusta, pero lo mismo alguien me ve aquí vendiendo a Robert Howard, que yo no soy vendedor, yo no me dedico a eso. Entonces, pues lo mismo se lían ahí a ver, ¿y por dónde empiezo? Conan el Bárbaro, vale, venga, por ahí. Y lo mismo le parece que no está hecho para ellos, ¿no? Entonces, depende de cada quien, ¿no? Unas cosas u otras. Pero yo sí que creo que
cuando una persona se pone a leer fantasía, si no tiene mucha fantasía, se nota, se nota. No voy a citar a nadie. Pero bueno, yo creo que hay algunos autores que quizás se han metido demasiado, siendo demasiado jóvenes, ¿no? A escribir fantasía con ínfulas así, a lo mejor demasiado grandes, ¿no? Y se ve de sobra de dónde vienen y a dónde van. Y entonces, en esta entrevista te habrían dado nombres más concretas y específicamente, pero es que yo he leído mucho y no me anclo, ¿no? O sea, quiero decir, joder, o sea, también las películas te pueden influir, series de televisión, Los videojuegos, tú juegas a juegos. Los videojuegos también. Luego hay cosas así como, pues qué sé yo, a mí me encanta Ataque a los Titanes, ¿no? Pues Ataque a los Titanes, tú imagínate una novela desarrollando todo ese world building y demás, o sea, todo eso es aprovechable, pero aprovechable no para que luego tú lo emites y hagas lo mismo, sino para que tú intentes luego crear tus propios mundos. Son herramientas, ¿no? Obviamente, si me dijo también otro autor que he conocido en estos años que él no leía, solamente escribía, que tenía bastante con sus novelas, es como... me parece difícil que escriba bien, me parece muy difícil que escriba bien así. Claro, es que es complicado, ¿no? Porque al final tú mismo te vas limitando. Mira, yo creo que si eres autor, es igual que si eres cineasta, tienes que ver mucho cine. Tienes que ver mucho cine. Si eres músico, tendrás que escuchar tu música para saber tal, pero tienes que escuchar mucha música también. Entonces, al final, es como Stephen King. Stephen King ya lo dice, yo leo tanto como escribo. Que ya es bastante, ¿no? Porque normalmente se suele leer más de lo que se escribe, pero en su caso, pues me lo creo. Pero es un tío que no para de leer y es por eso, porque se adquieren muchas más herramientas, ¿no? En plan, anda, mira este autor o autora, lo que sea, que a lo mejor está escribiendo policíaca, ¿no? Y fíjate cómo ha descrito esta situación, o sea, es cuestión de ir aprendiendo. Y no te puedes atar a 3 o 4 que sean tus favoritos y ya está. De hecho, incluso a veces tienes que leer gente que te parezca mala, arisca, incluso al principio, ¿no? Que no sea de tu aire. Y a mí para las secuencias de acción y todo eso, bueno, pues te pones a leer muchas novelas de Dan Abnett y de Aaron Dembski-Bowden y toda esta gente del universo de Warhammer 40.000 y tienen sus propios estilos y se puede aprender mucho de ese tipo de novelas que son como de consumo rápido, se podría decir. Yo reconozco, a mí las escenas de acción es lo que menos o sea, no me gustan nada. O sea, no sé por qué no me gustan. Es decir, no. Igual que esto es muy así, cuando hay una serie y hay una escena que están pegando espadazos, yo digo, bueno, el prota me van a matar, entonces no me interesa. O sea, esto soy yo, porque cada uno tiene su forma de entender la literatura. En cambio, ya decíamos, a mí Scandal me chifla y cuanto más lenta casi más me gusta. En cambio, dos pavos en una habitación contando sus mierdas, a mí eso es, dame de ese rollo. Y me gustan los videojuegos, pero yo en los videojuegos me gustan más los juegos de rol, de combate por turnos, que el espacio puro del Elden Ring. O sea, cada uno luego tiene su estilo, su género y va evolucionando y va mutando. Entonces, bueno, pues que igual te gusta más de aquí o te gusta más de allá. Tiene mucho sentido lo que dices. Y te quería hacer una pregunta. Estamos ya totalmente, nos hemos fumado el guión, por supuesto. Joder, Antonio, escribes muy rápido, tío. O sea, has escrito 3 libros en muy poco tiempo. Otro libro más, ya sé, por línea interna, que está bastante avanzado si no terminado. Tío, ¿cómo escribes tan rápido mientras grabas podcasts muy largos de muchas horas? Estás en directo hablando en YouTube y tal. Tío, ¿cómo escribes tan rápido? Mira, Ibe está ahí intrigado, tampoco es la respuesta a la pregunta. Bueno, creo que escuchar, es que no sé qué ha pasado, no sé si me he caído yo o qué, pero No, que cómo escribes tan rápido, tío. O sea, me fascina que escribas tan rápido. Pues francamente no lo sé. Yo ya te digo que en mi casa mi mujer también escribe y es verdad que ella es muy lenta, ¿va? O sea, y yo es que me pongo, vamos a ver, hace mucho saber más o menos lo que tienes que escribir. Yo no es que me ate. Yo soy autor de mapa, como se suele decir, pero no me quiero atar. No me quiero atar a un poco al guión establecido, porque no hay un guión, es un guión esquemático, ¿no? Pero sí, más o menos yo tengo que saber hacia dónde van las cosas. Y eso facilita mucho el tema. Y cuando tú ya sabes lo que cada personaje podría decir en cada situación y los tienes interiorizados, por eso la gente que empieza a escribir, yo creo que para cuando se empieza a escribir, y ahora retomo, ¿vale? Pero siempre es preferible escribir cosas que tú sabes que no se van a publicar, pero escribir cosas de los personajes que conoces. Por ejemplo, ¿te gusta mucho Superman? Escribe un relato sobre Superman.
No una novela de 800 páginas, O pero sea, sí tú un eres relato muy de pro fanfics, ¿no? Tú quieres que la peña escriba fanfics. lo que, lo que estoy AO3 a diciendo, muerte, ¿no? H lo que estoy Favorado una diciendo, muerte. lo que estoy diciendo es que la gente controle en todo momento a los personajes de la historia, que los conozca también, o que habla sobre sí mismo, que ayuda mucho también para cuando empiezas que tal personaje sea alguien que tú conoces o una mezcla de dos personas que conoces, porque al final le puedes plantear cualquier situación y tú ya sabes cómo reaccionarían, porque conoces a esas personas y por tanto conoces a tu personaje. Entonces, lo que yo hago es intentar conocer a mis personajes lo máximo posible, ¿no? En el Foso de los Olvidados he creado unos arquetipos con unas fichas, con unas hojas de personaje de rol, para que nos entendamos. Sí. Y a la hora de que se presenten los eventos, las situaciones, las circunstancias y que se interrelacionen entre ellos, pues al saber de sobra hacia dónde van a ir, qué es lo que va a ocurrir, que un personaje pues no se quede ahí parado cuando a lo mejor pues hubiera cabreado y o sea, tener eso claro facilita mucho que luego vayas muy deprisa. Entonces, si ya tienes tanto trabajo previo, para mí es fácil. Yo es que no, entiéndeme, es como cuando la gente dice, joder, es que compones canciones, nos vamos de nuevo a otros artes, pero es así, yo en su momento estaba en grupos musicales y demás y había gente que componía muy lentamente y gente que les sacaba las canciones a tope. Entonces esto es como todo. No sé por qué voy tan deprisa, pero voy a todo trapo. Y luego repasando, ¿no? Entonces... Pero yo no sé si tú el lo has otro contado. Tú tienes una jornada diaria, o sea, tu trabajo es crear contenido. No me gusta mucho esa expresión. Tu trabajo es ser podcaster. Tú vives de la órbita Endor, lo he dicho muchas veces, tú con Pepe Brasil, las primeras personas en España que dicen, voy a vivir de grabar podcast. Tú tienes tu jornada semanal que dedicas X horas a la semana a grabar y editar. Bueno, preparar el guión, grabar y luego editar el podcast. Y luego tú también tienes, venga, voy a dedicarle 24 horas a la semana entre el lunes y el sábado, 4 horas al día en escribir. ¿O cómo lo gestionas tú eso? Te No, mofas, Buah, tío, es que mi vida es un caos. Entonces, cada semana no tiene nada que ver con la anterior, ¿no? Entonces, yo escribo cuando ya no me queda nada y me apetece, porque quiero decir. Tú no vives de vender libros. No vives No, de vender libros, no. vives de esto, del micro. Por eso lo de los libros lo quiero disfrutar. Y escribo cuando puedo. Claro, cuando puedo significa que a lo mejor que suele pasar, ¿eh? Yo intento dejarme el viernes libre y a lo mejor pues ya ha Doy fe pasado de ello, que muchas estoy veces que contigo. llega Escribes esto la algún semana, viernes. acabo con casi todo y lo mismo me pongo a escribir desde que me levanto el viernes, pues lo mismo estoy, si no te exagero, ¿eh? O sea, yo he estado días escribiendo 12 putas horas. Y hay veces que no son 12, pero son Pero es 6. cuando estás como muy inspirado, dices, te entran las musas y tengo que escribir. Sí. Y luego las secuencias de conversación de personajes hablando, sobre todo, bueno, situaciones domésticas y cotidianas y demás, costumbrismo, ¿no? Pero también de revelación, donde fulano se confiesa, son las que más me gusta escribir. Las secuencias de acción, las secuencias de gran terror, de gran susto, de gran espanto, las secuencias épicas me llevan mucho tiempo, pero son muy satisfactorias cuando se acaban. Entonces es cuando ya las has hecho, es como, joder, o sea, llevan más tiempo, son más lentas de hacer, porque el generar ritmillo es muy difícil, con palabras es complicado, ¿no? Sobre todo si pasan cosas así muy épicas y demás, pero luego cuando llega el resultado final es como bien. Entonces, yo he querido que en esta novela pues hubiera un poquito de todo, conversaciones con diálogos que estuvieran bien hilados, cada X tiempo alguna trifulca, alguna peleilla, algo de acción. Entonces, todo eso, si lo vas improvisando sobre la marcha, yo creo que queda peor. Entonces, yo prefiero siempre prepararme las cosas antes. Y si te preparas las cosas antes, luego vas mucho más deprisa, pero muchísimo más deprisa. Yo voy deprisa ahora, en estos tiempos. Yo no sé si dentro de 5 o 6 años mantendré este nivel, que creo que en algún momento de mi vida frenaré. Yo creo que frenaré. Pero bueno, ahora mismo estoy en racha, se puede decir. Sí. No, y recuerdo que contaste en la presentación en Madrid, en Generación X, de Tirso de Molina, que te habías estado más tiempo preparando, por decirlo así, el guión, el mapa, que lo que es escribiendo el propio libro. Eso es lo que igual que hace que seas tan rápido, ¿no? En este caso sí fue
fueron 6 o 7 meses y luego 6 meses más de escribir. Y sí. Pero nunca ha sido así, quiero decir. Nunca me he preparado tanto tiempo el lore, ¿no? Entonces, y que luego, ¿qué quiero decir? Que joder, casi 800 páginas en 6 meses. Está muy bien, ¿eh? Está Es muy complicado, ¿eh? O sea, es muy complicado. El libro final no llega a 700, o sea, son 600 y pico, sabiendo que hay unas cuantas que son de glosario, índice, dramatis personae, o sea que bueno, que de texto puro para que la gente no se asuste serían unas 650 más o menos, ¿no? Pero es que tu borrador original era más largo, ¿no, Antonio? Bueno, te he dicho 800 por decirte algo, pero vamos, que sí. Que da igual. O sea, 500 páginas. O sea, es que incluso 300 páginas en 6 meses es bastante. No, es un ritmo altísimo, O sea, Entonces, bueno, pero vamos, que es a lo que voy. O sea, voy deprisa. Pero, bueno, sabría muy bien decirte por qué. Yo creo que ya son formas no sé, de hacer las cosas. Yo es que me pongo tú me dices ahora, venga, cuéntame una secuencia, nárrame una secuencia donde 2 personas se ven en una cafetería, hablan y son atacados. Bueno, pues y es que me pongo directamente. O sea, hay gente que como que van como más lentos. Es que yo voy a todo trapo, ¿no? Y luego a lo mejor hay que revisar mucho ese texto, pero no sé, no te puedo decir dónde está la clave, francamente. O sea, es que la típica pregunta es, dice, ¿de dónde saca Antonio horas? Porque digo, si saca podcast de 5 horas, que hay que prepararlo, grabarlo y editarlo. Y luego es que saca un libro cada año, o sea, Minotauro tiene que estar encantado. Mira, hoy he dormido 4 horas, entonces, pues bueno, eso no sé si eso explica. Y es un poco no es que siempre duerma 4 horas, pero no soy una persona que duerma demasiado. Así me ha pasado esta tarde que pero luego tienes una pareja, tienes un perro, tienes amigos, o sea, que tienes vida, o sea, que... Pero bueno, estoy ajetreado y así me pasa que tengo... ahora mismo estoy ahora mismo, en estos momentos, que tengo que ir al médico la semana que viene. Estoy sufriendo vértigos por las noches y demás, y según parece por el estrés, o sea que con eso te lo digo todo. Bueno, yo creo que la fase escritora, por ahora puedes darte un repaso. Se ha publicado este libro, confiamos que venda bien. Tu siguiente libro, como ya has sugerido... Ya, pero mira, es que no te lo puedo contar, pero es que no te lo puedo contar. Bueno, pero he estado escribiendo a matacaballo durante todo este año. Pero porque tú has querido, no porque te hayan obligado. Es parte y parte. Pero es que no puedo hablar de eso ahora mismo. Bueno, ya todo... Luego, fuera de micro te lo podría explicar. Pero luego lo hablaremos, no pasa nada, pero bueno. Y bueno, llevamos 50 minutos, creo que ha sido una lapso suficiente de tiempo para... Yo quería hablar con Antonio con spoilers. Así que antes de soltar spoilers, voy a poner aquí el banner gigantesco. Aviso spoilers, esto es muy grande. Señoras y señores, váyanse de aquí, largo, fuera. No os queremos si no habéis leído Los Olvidados o no queréis ver spoilers. Que hay gente a la que le gusta ver spoilers. Había mucha gente que veía Juego de Tronos y lo primero que hacía era veía los spoilers y luego ya sabía el capítulo. O sea, no pasa nada. Nosotros estamos disfrutando de Last of Us sabiendo lo que pasa, sabiendo quién muere y quién no muere. Esto no es el fin del mundo. Igual hay gente que disfruta más la obra sabiendo lo que pasa. Yo recuerdo que cuando me leí esos anillos con 11 años, hubo un momento en cuando cae Gandalf, yo dije, pero ¿cómo puede ser? 11 añitos, Dios, no habían sido las pelis justo hace 10 años. ¿Qué ha pasado? No sé qué tal. Y recuerdo que me fui a la última página del libro y vi que Gandalf hablaba. Y dije, vale, entonces, algo aquí. Entonces, como que continué mi lectura más tranquila diciendo que de alguna forma Gandalf... Admito que eso lo hago bastante con los libros. En plan, no me jodas que se ha cargado este personaje. Voy a mirar a ver si aparece más adelante. Sí, pues eso también lo he hecho. Es muy humano y es una condición natural. Entonces, bueno, ya hemos hecho una buena introducción para que yo quería hablar contigo con spoilers, como pone aquí abajo de forma muy clara. Hay gente que estos vídeos, mucha gente ve mi canal como si fuera un podcast. Digo, me parece genial. Yo, para verme a mí hablar y mover la mano, pues póntelo de sonido y no falta que me veas para nada. El gato es muy mono, pero puedes vivir sin ver al gato. Entonces, esto es con spoilers, ¿vale? Entonces, yo que te quería preguntar, te quería preguntar sobre algunos personajes, te quería preguntar sobre la resolución de la novela y sobre todo te quería preguntar, Antonio Runa, ¿tú quieres escribir más libros en este fantástico mundo? Porque para sorpresa de todos, o al menos mía, estos dos tipos no se matan entre ellos, sino que mantienen la alianza
y van a construir una historia futura juntos, eso parece, ¿no? Hombre, es el plan. Vale, entonces, ¿por Sí, qué nos sí. has mentido con esta portada? ¿Por qué nos has sugerido todo el rato que se iban a matar entre ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, me gusta jugar con las expectativas, ¿vale? Entonces, yo tengo pensado, bueno, mi idea es lo que me gustaría a mí. Lo que pasa que no sé si al final, o sea, a mí no me costaría desprenderme de este proyecto para siempre, ¿vale? Es decir, con este libro es más No que digas suficiente. eso porque suena muy triste, suena mal. ¿Cómo que no te costaría? Es Bueno, todo quiero el decir, cariño a estos personajes. yo he venido aquí con mi idea de que si el libro era un fracaso, pues pasaba. Yo dejaba la historia colgada y fuera. Pero bueno, parece que el libro está funcionando bien, por lo que me está llegando. Y el feedback que estoy recibiendo está siendo muy, muy bueno, con lo cual yo ya estoy pensando en escribir continuación. Y la idea cuando tú lees a estos dos que desde el principio sueñan, ¿no?, con irse por ahí a conquistar, como si fuera fácil, pues lo que quiero es llevarlos por ahí a conquistar, porque no va a ser fácil, ¿vale? Entonces, esa portada puede que no sea una secuencia que veamos en este libro, pero ¿significa que nunca la veremos? Ajá. Entonces, pero sí es cierto que la secuencia llega a pasar, pero llega a pasar en los sueños de Venterios, que es el arcanópata. Entonces, la secuencia la vemos detallada en el libro, pero es Venterios soñando con ello, en plan, si yo no cumplo mi misión, primero el mundo se va a ir a la mierda. Pero antes de que eso ocurra, estos dos podrían acabar en la portada, por decirlo así, llevando a cabo esa acción. Y un poco es la situación ¿es engañosa? Ahora la gente me dice, es que la portada es engañosa. Sí, pero total y absolutamente, ¿no? O sea, en ese sentido no quiero... igual que, bueno, en Civil War veías al Capitán América y Iron Man y se pegaban un poquito, pero no se mataban. O sea, era una guerra de verdad. Era más... bueno, entonces con estas cosas... pero sí es verdad que ellos no llegan a combatir más que en sueños, aunque en todo el libro está el riesgo de que eso acabe pasando, ¿no? Que Claro. no se creen mucho, pero... Yo pensaba que eso iba a pasar como en la portada, o sea, no ibas a mentirme en la portada. Tampoco, vamos a ver, aunque se ha especificado, yo mismo lo he dicho, es Findus y Diamond, pero alguien podría pensar que son otros personajes diferentes, ¿no? Sí. Pero no son ellos, yo lo he tenido claro desde el principio. Pero sí es verdad que es un poco una cosa más como conceptual, en plan, este es el peligro, esto es lo que hay que evitar. Es como si tú hablas de, pues qué sé yo, sacas una novela Lovecraftiana y metes al monstruo en portada, pero la idea es que los investigadores lleguen a cerrar el portal antes de que Chulu pase a nuestro mundo, en fin, ese tipo de historias, ¿no? Era un poco el objetivo. Así que sí, mi intención es llevarlos por ahí. O sea, los personajes que han sido un poco más secundarios hoy, que mañana sean un pelín más protagonistas. Sí. Traer nuevos personajes que mueren bastante, pero seguir explotando a los personajes que están aquí, ¿no? O sea, está claro que en el fondo, pues, ha costado más crear los personajes que ninguna otra cosa. Y quiero seguir explotándolos, ¿no? Porque a mí me flipan y algunos tienen un potencial que te cagas. Entonces, si tú dices, bueno, es que me ha faltado más Galroth o me ha faltado más Nofred, bueno, es que a lo mejor en próximas novelas acaban adquiriendo mucho más peso, ¿no?, en las tramas. Entonces, como... o sea, esa es la respuesta, supongo, a la pregunta que te iba a hacer, que es que al final no has matado a nadie, macho, eres un cobarde. O sea, los protas, o sea, sobreviven los dos príncipes, sobrevive Nefri, sobrevive Galroth, sobrevive Mellazor, Venterios, evidentemente. La cuenta sanguinaria al final es muy escasa. Entonces, la respuesta por qué es porque quieres utilizarlo en una siguiente novela, entiendo. Claro. Bueno, eso que has dicho, díselo a Elia, ¿no? Que su personaje preferido era Omeyades. Bueno, pero ese tío, es que en cuanto salió, dije, este chico, o sea, el pobre va... Bueno, lo pensarías tú, la mayor parte de la gente no le sorprende ese desenlace, ¿no? Bueno, yo igual no sé, pero yo lo veía, o sea, tenía días contados. Yo esperaba que la muerte no fuera demasiado cruel y
sí, es cruel. Pero bueno, cae muy simpático el hombrecillo. O sea, hace lo que puede en base a sus limitados conocimientos. Y de hecho, creo que realmente Omeyyades muere más bien por lo que hizo su hermano previamente. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Es como Tolkien. O sea, Tolkien mata a Boromir en el primer libro, pero luego el resto de la comunidad sobreviven todos hasta el final. O sea, llegan unos cuantos. No sé qué. No, claro. Y sobre esto, esta novela, o sea, hablando con amigos tuyos, nuestros lectores beta como Pelayo, como Paco, decían, si tengo que elegir una de las dos tramas, la política o la mágica, me quedo con la mágica. La mágica es la más especial. Estamos con spoilers. ¿Cómo se te ocurre esta historia en la cual el mago más poderoso del planeta se desdobla en dos? Se lía con la representación antropomórfica de la magia, que a su vez es su amante y luego su hija. Y mandando a la gente al foso de los olvidados, salvan el mundo. Me parece una historia, o sea, muy difícil, o sea, muy ocurrente en tanto en cuanto, joder, ¿cómo coño está ocurrido esto, tío? O sea, ¿cómo has llegado al proceso para una trama tan compleja? Además que está sucediendo en paralelo el norte y el sur, una cosa pasa antes que después tal. O sea, esto es, yo me enteré a vez que lo leí, pero no creo que sea ningún genio, pero que creo que habrá gente que le cueste pillar este rollo. Sí, no, bueno, vamos a ver, yo no sé cómo se me ocurrió, o sea, a base de, pues, o sea, tu idea es imaginar cosas y demás. Yo llevo siendo máster de rol desde el año 93. Vale, esa es una buena respuesta a mi pregunta. Vale. Entonces, bueno, llevo toda la vida imaginando historias y luego llevándolas o a la mesa de rol o luego casi todos los nombres de los personajes en un 98% son nombres que habían desfilado, ¿no?, por las partidas, ¿no?, de mesa que yo dirigí, aunque eran personajes diferentes en aquel momento, pero bueno. Elías se ha quejado de ello. Y Paco y tal, porque ha sido mucho lío, porque ellos visualizaban unos personajes que no tenían nada que ver con los nombres, o sea, con los personajes que tenían ese nombre en esta novela, pero bueno, es que eran nombres tan potentes que yo los quería usar. Entonces, bueno, eso es un tema. Y luego, pues, lo de Venterio, sí es verdad que era, me gustaba la idea, ¿no?, de que la magia en sí pudiera encarnarse en una persona. Y me hacía gracia todas esas historias donde hay un mentor muy experimentado, ¿no?, con un aprendiz muy, muy, muy joven. En este caso, tener a este Venterio que tiene más de 1000 años, ¿no?, aunque tenga aspecto de guapete, ¿no?, así de 30. Con una niña me hacía mucha gracia y sobre todo quería que el lector la echara de menos, ¿no? Cuando ya se quita de en medio es como, joder, o sea, molaba la niña, quizá al principio es un personaje que te da igual, pero le acabas pillando cariño por su ingenuidad y demás, y cuando desaparece es como, joder, ¿no va a volver de verdad? ¿En serio no va a volver? No. Entonces quería todo eso. Y luego sí que hablas de desdoblamiento, claro. Sí. Toda esa trama hay gente que lo pilla antes que otros, ¿no? En el grupo de los betatestes hay algunos que han tardado incluso bastante en decir, joder, es que Venterios empieza la historia, empieza el año con Thalien en el sur, en todo el territorio de Asgalen. Sí. O de Asgalen, ya estoy empezando a hablar yo hasta mal. Yo digo Asgalen, pero bueno, cada uno. Es Asgalen, pero bueno. Entonces va desde Uldur hasta, bueno, hasta casi el monte que está en el sur. Sí. Recorriendo todo Asgalen. Del centro al sur, para que nos entendamos. Sí, con Thalien, y hace todo ese año. Pero luego Thalien permite el viaje en el tiempo para que el propio Venterios vaya al principio del año para hacer la otra fase desde Uldur hasta el norte, digamos. Bueno, entonces, pero todo eso ocurre en el mismo lado. Entonces, como Venterios lo va recordando, al principio tú dices, bueno, pues es tiempo real y flashbacks. Pero claro, cuando empiezas a leer lo que tú has interpretado que son flashbacks, dices, joder, pero es que están atravesando sitios y están pasando cosas que están pasando en las otras historias que se supone que es el presente. Entonces es como, se ha liado aquí el autor, no se ha liado, claro, y yo creo que hay un momento determinado cuando están en el barco donde alguien le dice, no, hay alguien haciendo tu propia misión. Y yo creo que ahí el que tenga ya. En fin, creo que es en el libro 2, o sea, cuando habla lo de los fuegos, el fuego azul, el fuego verde, tal.
Sí, con dos cuerdas que se van Sí. calcinando, ella explica lo que está pasando. Sí. Pero no todo el mundo lo pilla en ese punto, ¿no? Entonces, puede ser un poco jaleo, pero sí es verdad que al final hay dos Venterios, un Venterios en el sur y un Venterios un año más viejo en el norte. ¿De acuerdo? Que es el que... Y luego hay un momento, porque cuando uno desaparece y el otro se va, pues, digámoslo así, hay un punto en el que ya solamente queda uno, ¿no? Pero durante un tiempo pues ha habido dos. Entonces, y luego al mismo tiempo Zalien y la niña, que al principio no parecen que vayan a ser el mismo personaje, realmente lo son. Yo creo que hay gente que lo va pillando antes que otros, ¿no? Y llegado a cierto punto, pues ya hay que dejarlo meridianamente claro. Y con todo y con esas, quien no esté muy acostumbrado, y sobre todo viajes en el tiempo en fantasía, pues yo no sé si pocos te encuentras, ¿no? Es que me parece, o sea, yo no he escrito ninguna novela, ni creo que la escriba nunca. Yo escribo ensayo. En mi libro de este Juego de Tronos que voy a sacar es un ensayo larguísimo, o sea, una información tal. Me parece complicadísimo ejecutar un viaje en el tiempo, o sea, a nivel, o sea, muy, muy difícil. Porque todo lo que hagas, te cargas una mariposa y has extinguido los dinosaurios. Es muy difícil hacer eso bien. Ya. Y bueno, mi intención, que es una de las cosas que yo quiero, es que no sea una cosa de esta novela. Quiero jugar con eso. Quiero jugar con esos elementos que son más propios de la ciencia ficción, ¿no? O sea, universos paralelos, viajes en el tiempo, todo eso son cosillas que me atraen. Y traérselas a la fantasía, que no soy el primero que lo hace, ¿vale? Pero no se suele ver. Es raro de encontrárselo. Pues sí que yo quiero jugar con esos elementos, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Te quería preguntar por una cosa que yo confieso que cuando leí el libro me llamó un poco la atención. En el libro quinto hay un punto en que hay gente que está luchando y utilizan arcabuces, utilizan bombas. En el resto de la novela no había habido mención a estas armas. Sí. ¿Por qué decides, o no tan prominentes? O sea, cuando Rowling hace esta rebelión tal, van a caballo, no se ponen a pegar tiros con arcabuces. Entonces, ¿por qué querías tú, diría como una tardo fantasía, no es steampunk, pero ¿por qué quisiste hacerlo más 1600 que 1200? ¿Por qué querías meter, o sea, tecnología como esa, como la pólvora, por decirlo así, en una fantasía igual que podía parecer más clásica, o espadas y magos, por decirlo así? Bueno, vamos a ver. Antes de nada, la pólvora llega a Europa mucho antes de lo que la gente se imagina, ¿vale? Y ya se empiezan a usar. Lo que pasa que era súper lento cargarlas, no iba muy bien, eran la polla cuando la disparabas y acertabas, pero sí es verdad que, quiero decir, el término arcabucero no se empieza a extender y sobre todo lo que es la batalla, teniendo en cuenta que las armas de fuego sea lo esencial, pues eso tardamos un montón de tiempo aquí en Europa en verlo. O sea, la gente había gente por ahí con mosquetes y la gente seguía pegándose espadazos, ¿vale? O sea, la pólvora llega a Europa muchísimo antes de lo que la gente por norma general se suele pensar. En el viaje de Thalien y Venterius cuando están en Bioren, ahí se especifica que lo que aquí se denomina Trosh, que es la pólvora de este mundo, con el estrato, que es un poco el entorno que permite que se pueda utilizar la arcaciencia, no va muy bien. Es decir, por eso los disparos normalmente a ciertas distancias dejan de ser eficaces. Vale, entonces las armas de fuego en este mundo solamente se usan a quemarropa y son circunstancias donde es como, es que para tener eso, pues no tengo nada. Entonces, por eso se llega a especificar que, aunque sí es cierto que cuando tú lanzas una bomba, cuando tú metes pólvora, metes trosh en este caso, pues si luego se desvía, no te importa que se desvíe el tiro o lo demás, porque lo que te interesa es que haya una explosión y ya está, y punto, y Santas Pascuas, ¿no? Por eso sí es verdad que había explosivos digamos, con estos elementos deflagrantes, ¿no? Pero no hay aunque sí que hay mosquetes, arcabuces, lo podemos llamar como nos dé la gana, ¿no? Hay armas de fuego, hay armas detonantes. A ciertas distancias son inútiles. No se puede apuntar, el estrato hace que los propios proyectiles se empiecen a dar vueltas y se van, o sea, se desbalazan. Por eso cuando vienen los de arriba, los de Grimnaut, que ellos vienen de otro continente, se descubre al final del libro. Ellos han venido, o sea, son visitantes realmente. Son invasores, son colonizadores. Son colonizadores más que invasores, sí. Pero bueno, al final son la clave. Lo que estos de aquí querían hacer, querían ser los primeros en visitar, no, ya han sido visitados. Pero ellos están en un componente nuevo, que es esta especie como de pólvora roja,
Eso si se pulveriza y se usa como el trosh, pues sí que genera los efectos de nuestra pólvora, de nuestro mundo real. Es decir, estamos a un pasito solamente de que realmente las armas de fuego empiecen a tener más presencia en este cosmos. Pero precisamente por eso la gente tira de espada, ¿no? Porque realmente si ya en el medievo, pues lo que sé, en el siglo XV o por ahí, pues no había tanta... No se había metido tan en el asunto de la guerra el tema de los... Bueno, en el siglo XV ya sí, pero me refiero antes, probablemente no, pero es por eso, porque era muy lenta y demás. Y en este mundo, pues están en un momento en el que no se han acostumbrado todavía a aquello, primero porque es lento y no es eficaz, salvo a distancias muy, muy cortas, ¿vale? Que hay que fusilar a una persona, que es un elemento de ejecución que no existe en este mundo, pero bueno, si a alguien se le ocurre la idea, vale, pero ponte a 2 metros, ¿vale? No a 10. Sí. Porque lo mismo acabas, yo qué sé, cargándote a un vecino que pasaba por ahí a 6 calles. No sé, no creo que sea tan importante. No, o sea, digo, es que a mí me llamó la atención, o sea, hemos tenido una fantasía más clásica. Es que digo, yo pensé que decirme, es que en el libro futuro, pues igual la pólvora está... Claro. De hecho, si te fijas, los barcos, los componentes de ataque a distancia que tienen son arcacientíficos, ¿no? O sea, es magia. Sí. Vale. Y luego te quería hablar por otra cosa del final del libro que me llamó la atención, que es básicamente las transmutaciones masivas. No sé cómo denominarlo de otra forma. O sea, tú al final terminas tu historia en que prácticamente la mitad de peña que vive en en esta región se ha convertido en mutantes. Es muy duro, es muy bestia. No es nada que no haya sido presagiado. Llevas avisándolo toda la novela. La Calígine va a llegar, la Calígine está llegando. Estos sacrificios terribles que está haciendo Venterios, mandar a 6 tipos al foso de los olvidados, incluyendo gente bastante entrañable. Y que no, que te da mucha pena cuando la mandan al foso. Es para evitar esto. Joder, pero es una resolución muy heavy, muy Lovecraftiana, muy chulo, muy monstruos con tentáculos acaban con todo. Háblame de ello, tío. Sí, bueno, yo quería sobre todo que el obligar a Venterios a hacer la misión, o sea, básicamente. Entonces, no es una cosa que diga, no, que vaya otro, que no, es que tienes que ser tú. Y si no lo haces, pues el mundo se va a ir a la mierda. Te vas a ir tú también. Entonces, tenía que ser algo como muy tajante, como muy resolutivo. En plan, o lo haces y lo salvas, o el continente entero se perderá, ¿no? Entonces, es por el tema este de que, obviamente, la magia tiene un equilibrio y estamos en un punto en el que toda esa magia se ha desequilibrado bastante porque esa civilización antigua que hace 1000 años desapareció, se fueron, ellos dijeron, nos vamos. No fue una desaparición misteriosa, dijeron, vamos a hacer el gran hechizo, un super hechizo, que te cagas, un artificio, como se llama aquí, para irnos. No se sabe, bueno, Venterio sí lo sabe, pero no lo verbaliza. ¿Dónde han ido? La partida de Perusia a las estrellas, es que a mí me suena el barco de Arendil, ¿eh? Mi cabeza, el barco de Arendil que se va para allá volando. Pero eso es más mitología que otra cosa. ¿Realmente se han ido a las estrellas? Es que ese es el tema. No se sabe dónde se han ido, ¿no? Pero se maneja esa posibilidad. Lo que sí está claro es que necesitaron para hacer eso tanta arcaciente, o sea, tanto poder realmente extraído del estrato que dejaron a Hueron, o sea, todo el continente muy reseco, ¿no? De magia, vamos a decirlo así. Y desde entonces esos 2 montes especiales que hay al norte y al sur, que son los que canalizan y van regenerando poco a poco el poder dentro del continente, pues han necesitado todo este tiempo. Traveling y Olbjörn, sí. Exactamente. Han necesitado de todo ese tiempo, ahí están, para ir que la magia se fuera sobreponiendo, ¿no? Pero, claro, no se está regulando adecuadamente y en los momentos en los que nos encontramos, lo que es la Calígine, que es un poco la corrupción de la magia, por decirlo de algún modo, pues está amenazando los efectos son, en los seres humanos son lo más cafre que hay, y es que se convierten en una especie de monstruos así transmutados que no tienen, que no es que sean zombies, es que es otra cosa diferente, pero va afectando a todo el mundo. Además es azar puro, duro, no es una cosa que diga, no, es que si te muerde uno de estos te conviertes, no,
Es que no funciona así. Es que te puede pasar a ti o aquí o allí. Sí. No hace falta, no es por contagio, es puro azar. Es Thanos haciendo así y te puede tocar o no, pero no hay ninguna regla más que el azar puro y duro. O sea, lanzar una moneda al aire y te toca cara, vives. Normal. Te toca cruz, te transmutas, ¿no? Sí. Y a medida que va pasando ese año, va siendo cada vez peor. De hecho, el libro acaba, que es muy cafre, el libro acaba con... he dicho Thanos, mira, no lo había pensado, pero acaba con más de la mitad de la población de todo el continente. Sí, por eso digo. Vale, Sí, o sea, por eso decía. La mitad son. O sea, en las Carígenes Curas se dice como que 1 de cada 2. O sea, la mitad se habían convertido ya en. Para mí son engendros del caos. Yo que he jugado poco Warhammer, pero he jugado algo y he leído algo de Warhammer. Son engendros del caos, típicos ahí con un montón de tentáculos. Y no sé qué bueno, sí, algo, sí, podría ser. Son cosas. No, yo siempre me imaginaba algo como lo que es La Cosa, la peli de Carpenter. Sí. Ahí con. Que no tiene una forma definida. Yo me estoy imaginando, no voy a spoilear, algo de La Sustancia, pero no voy a spoilear. Pero bueno. Vale. Y ya hemos hablado 1 hora y cuarto, ya vas a hacer un load específico de esto que será mucho más largo, con mucha más gente, así que no me quiero enrollar más. Solo te quiero hacer la última pregunta por un personaje que hemos hablado de Netflix que se lleva los titulares, de Galro, de Meyazor, que tiene ese discurso épico, tal, pero seguro que mucha gente te ha dicho, y a mí me ha parecido una más fantasía, el Verlac, que coge y te lleva. Tío, o sea, es un personaje que me ha encantado, me ha parecido extremadamente original, encima no le has matado, o sea, que puedes darle más uso en el futuro. Venga, ya para concluir, llevamos 1 hora y cuarto. El Verlac, tío, el Verlac. Pues bueno, era un personaje que yo quería que fuera el hombre del saco, que diera muchísimo miedo al principio, que parece que lo que va a hacer es atroz. Bueno, de hecho, lo que hace bien no está, ¿de acuerdo? Pero que dentro de lo malo, pues que fuera una persona con la que se pudiera razonar, que tuviera unos principios, y de hecho, él y por mediación de la relación que mantienen, Yalva, que era la mujer con la que se había casado Findros y demás, pero que digamos que tenía una relación así. Bueno, nos hemos casado políticamente, pero a mí tú me das igual y yo te doy igual a ti. Ella, que era un póster en una habitación, acaba ganando mucha fuerza. El personaje de Yalva es un personaje y Netflix dice, cuidado porque Yalva me la va a liar, ¿eh? O sea que... De hecho, Yalva acaba teniendo muchísima fuerza y acaba siendo un personaje muy potente al final del libro, gracias a ese secuestro que casi le viene bien. O sea, es casi de lo mejor que le ha pasado. No, el casi, le viene bien. Sí, en el casi, ya está. Y bueno, Verlac, como de algún modo también le han engañado, o sea, su contratante le ha tomado el pelo, pues llega un momento donde él dice, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, bueno, me parecía que era un personaje primero por la definición y por un poco la constitución que tiene y la relación de longitud de sus extremidades y demás. Es un poco primate. Te da la sensación de que sea de otra raza, y es posible que sea de otra raza. Ojo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que cuando acaba el libro, digámoslo así, se ha contenido la Calígene y se supone que va a haber una explosión mágica que teóricamente sea saludable, que empiecen a aparecer dragones por ahí, a lo mejor no es tan saludable, pero bueno, ya veremos. No quiero que sea un mundo con demasiado dragón, no quiero usar el dragón así como herramienta mercantilística porque se vende, los dragones venden mucho. La cosa es que Breo pinta muy bien. Si Breo te pinta un dragón en portada, igual vende mucho eso, ¿eh? Bueno, habrá que ir viéndolo, pero sí es cierto que obviamente una de las cosas que se vendían hay que volver, la magia volverán los dragones, como diciendo, joder, un mundo con dragones mola más, aunque corra peligro tu vida. Yo no quería vivir un mundo con dragones, lo he dicho claramente muchas veces. Pero al final va a haber una explosión de magia y van a salir muchas otras cosas, y a lo mejor salen más razas antropomórficas / humanoides, y puede que averiguemos más cosas de Verlac. Entonces ya iremos viendo. Pero sí, era un personaje que yo quería que diera mucho miedo, pero que luego dijeras, no, pero es que tiene enjundia este tío, ¿eh? O sea, sí, tiene más de lo que parece. Entonces, bueno, sí es verdad que va a ser un personaje que no tengo muy claro qué hacer con él para próximas entregas. Está un poco roto, o sea, es extremadamente hábil en lo suyo. Sí, además es un personaje que no tiene unas habilidades escalatorias que te cagas, o sea, es casi como un... Muy primate, sí, lo que dices tú, sí.
Entonces, bueno, no, pero es porque todavía no se ha contado todo sobre él. Sí. La cuestión es que ahora mismo yo no tengo muy claro qué hacer con él, pero quiero hacer algo con él, pero siempre desde un punto de vista muy secundario, porque no es el prota. nunca será un personaje principal, ¿no? Sí. Pero bueno, pues nada, me ha encantado lo que me has dicho y bueno, digo, tío, iba a ir Antonio media hora, no sé qué, tal, ya, bueno, en fin, ya sabemos cómo funciona este rollo. Así que nada, mil gracias Antonio por esta charla, por robarte horas un poco intempestivas para hablar de este tema. Y no sé, últimas palabras. Después de todo esto, ya hemos hablado de spoilers, ya sobra todo, pero en plan, gente, ¿por qué tenéis que comprar este libro? ¿Por qué? Porque dices, porque le he puesto mi corazón, porque llevo años queriendo hacer fantasía, porque era mi sueño desde niño, porque quiero hacerme rico. No sé. Señoras y señores, ¿por qué tienen que comprar este libro? Últimas palabras y ya nos despedimos. Porque aunque tiene muchas cositas de otras obras y por lo tanto, bueno, no va a ser el 100%, pero es que no hay nada 100% original, insisto. No existe. Si alguien cree que hay algo que es súper original, pues no sé qué, no, o sea, hay todo eso siempre son cositas que se extraen de otro punto. Yo sí que creo que la lectura del Foso de los Olvidados creo que es, yo creo que es única, ¿no? O sea, creo que por lo menos es refrescante, que es una cosa que yo suelo decir y no creo que sea falso. He querido que sea realmente algo innovador. Además es un libro que dentro de que es tocho y es largo, es tocho y es largo porque pasan muchas cosas. Esto es largo porque creo que sí que tiene un buen ritmo, que era una de las cosas que yo me he esforzado por meter. Pasa, o sea, no es que sea precipitado, ¿de acuerdo? No se están dando espadazos cada página, pero de vez en cuando hay secuencias de ese tipo y siempre están ocurriendo cosas, ¿no? De diferentes estilos, pero siempre están pasando cosas, ¿no? Entonces, yo sí que creo. Y luego encima, pues tiene personajes que por lo que estoy viendo a la gente le están gustando mucho, o sea, que consideran que son carismáticos y demás. Así que, bueno, casi todas las cosas que yo me he propuesto, por lo menos en la mayoría del feedback que yo, bueno, en todo el feedback que yo estoy recibiendo, pues han conseguido esos propósitos. Así que nada. También es verdad que el que no se haya leído el libro y haya llegado hasta aquí, le hemos reventado gran parte de las cosas. Lo hemos avisado clarísimamente, pero bueno. A ver, yo voy a decir a la gente, mira, ni Minotauro me ha regalado el libro, ni Antonio me ha regalado el libro, yo lo he pagado en mi bolsillo, lo compré en Akira, fui a la presentación a Generación X, y esto es muy sencillo. Yo recomiendo que la gente se lea este libro. Primero porque lo ha escrito un amigo, no voy a engañar a nadie. Pero segundo, porque es un buen libro. Dijo Manu en la presentación, es una obra maestra. Yo no voy a decir que es una obra maestra porque sería falta la verdad. Pero que es un libro notable, que es un libro que está muy bien, que tiene muchísimo ritmo y que además lo que yo más admiro cuando leo un libro. Quiero saber más. Quiero saber más de este mundo, quiero saber más de estos personajes. No es una historia olvidable ni una historia que vaya a pasar al olvido, de que nunca más me acordaré de esta movida. Yo diré, joder, Antonio, si no escribes más historias en este mundo, me va a dar pena. Porque me ha molado, tío, me ha molado. Entonces, si queréis leer un libro, pues asumo que lo habéis leído ya muchos, si habéis llegado hasta aquí, que os mole y que realmente os interese la fantasía y que tenga acción, joder, darle 2 euros que va a ganar Antonio con este libro. Antonio Runa. Pues yo creo que menos, ¿eh? Yo creo que menos. Para que se lea El Foso de los Olvidados. Pues nada, pues muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer charlar. Y bueno, nos vemos el martes en Magos y Medianos, en el canal de Twitch de Antonio. Y por supuesto, a Antonio lo escuchéis todas las semanas en La Órbita Dendra. Así que nada, muchísimas gracias, Antonio. A ti. Adiós. Un saludo. Y nada más, muchas gracias por ver el vídeo, darle me gusta, compartir, suscribirse. Gracias a toda la gente que viene aquí, que es oyente de La Órbita Endor, que no ve mi canal. Mi canal es de Canción del Fuego y Juego de Tronos, y los spin-offs. De esto va mi canal, llevo haciéndolo muchos años y en los terrenos llevo desde 2012 hablando de esto. Y si he tenido momentos increíbles de conocer a George Martin, de cenar con él, de estar en los rodajes de la serie, entrevistar a un montón de gente y hacer cosas mega guayses, porque esta es mi pasión y porque, bueno, pues tengo grandes amigos como Antonio, como Elio García, que fue compañero el otro día, que me han apoyado durante este tiempo. Ya digo, muchas gracias por todo. Ya digo, la gente que vengáis nueva, pues bienvenidos a mi canal tras en YouTube, eso no 8 años y 12 de los 7 reinos. Y nada, que lo digo, la semana que viene el vídeo del Vientos y Invierno, que digo, estoy empezando a preparar, va a ser muy potente, un recopilatorio de
información confirmada de datos puros objetivos actualizados 2025 sobre vientos de invierno. Factos, podríamos decir ahora que está de moda. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos, ya digo, semana que viene con ese vídeo tan especial y todos los martes en Magos y Medianos con Antonio, con Elia, Paco, Manu, Tote, al hablar de Andor y de las Tofas. Muchísimas gracias. Adiós.